constantemente te va mostrando el camino. Y así lo he descubierto hasta este momento y seguramente el resto de mi vida el Señor seguirá mostrando por dónde he de caminar. Descúbrete como marcada a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar. Con la alegría de ser discípulo de Cristo que nos ha salvado, vamos a evangelizar. Para todas las periferias del mundo llegar, más que para ser amados, para amar y anunciar que Cristo vino, murió, resucitó. Por la persona del hombre que muere, que sufre, que llora en cuerpo y alma, corazón. Se entregó para dar vida por él, con él y en él seguimos. La iglesia está llamada a seguir sus mismos pasos, a seguir su mismo camino. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Verdaderamente Humano, este espacio en el que buscamos hacer vida a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a meditar en nuestra ficha número 20, que lleva por título ¿Eres tú el que ha de venir? Y el texto que meditamos está tomado del Evangelio de San Lucas, del capítulo 7, versículos del 18 al 35. En el texto se nos cuenta que Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos a donde está Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a alguien más? En ese momento, Jesús comenzó a realizar milagros, sanó a muchas personas enfermas y terminado de hacer todos esos milagros, Jesús le dijo a los discípulos de Juan, vayan a donde Juan y díganle lo que han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los leprosos quedan limpios y se anuncia el reino a los pobres. Dichoso aquel que no encuentra en mí un motivo para perder la fe. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús se dirigió a la gente que estaba ahí y les dijo, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? No. ¿Salieron a buscar un hombre poderoso que viste elegantemente? Tampoco, porque esas personas viven en los palacios. ¿Salieron a buscar un profeta? Efectivamente, y encontraron a alguien que es más que un profeta. Porque Juan es la persona de quien la Escritura dice, mira que envío delante de mí a mi elegido. Y yo les aseguro que no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Pero aún el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Y les decía, toda la gente que escuchó de Juan el Bautista, incluso cobradores de impuestos y pecadores, recibieron el bautismo que él les proponía. Pero hubo maestros de la ley y conocedores de las Escrituras que no aceptaron el proyecto que Dios les decía. ¿Con quién compararé a esta gente? Son como los niños en las plazas que dicen, tocamos la flauta con canciones felices y no bailaron. Tocamos la flauta con canciones fúnebres y no lloraron. Y lo mismo pasa con Juan. Vino Juan que no come ni bebe y decían está loco. Ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen es un borracho. Y Jesús terminó aquel discurso con esta frase. Pero los que se dejan guiar por la sabiduría reconocen y le dan la razón a la sabiduría de Dios. Jesús critica la insatisfacción del pueblo ante la presencia mesiánica, porque vino Juan con un estilo de vida y lo rechazaron. Viene Jesús con otro estilo de vida diferente y lo rechazaron. Y entonces el problema no está en el modelo que se propone, el problema no es el proyecto de Dios, sino la dureza del corazón para abrirse a ese proyecto. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿qué tan abiertos o cerrados hemos estado nosotros al modelo, al proyecto de Dios que tiene para nuestra vida? O a lo mejor hemos sido como los fariseos, que se encuentran inconformes con todo y que en esa inconformidad no han sabido decirle sí al proyecto mesiánico de Jesús en nuestra vida personal. Te invito a que a continuación conozcas el testimonio de una hermana nuestra que ha sabido abandonarse y abrazar el proyecto de Dios en su vida. Amigos, el día de hoy nos encontramos en Verdaderamente Humano y bueno, yo me siento muy feliz y agradecido con Dios por el testimonio que hoy se nos comparte. Es el de nuestra hermana Shaira Yunuen, quien hoy nos acompaña y a quien saludo de verdad con muchísimo cariño y muchas gracias, hermana, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Yo muy agradecida con esta oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Pues ya como has dicho, mi nombre es Shaira, soy religiosa discípula de Jesús y bueno, mi labor es
trabajar las vocaciones y el apostolado litúrgico. Y bueno, el compartir a ese Dios que tanto nos ama con las personas que me encuentro a mi alrededor, ¿no? A ver, vámonos con calma, hermana. Dice, soy discípula de Jesús y trabajo en el apostolado de... Apostolado litúrgico y vocacional. ¿Qué es eso? Bueno, antes de que nos cuente qué es eso, ¿qué son las discípulas de Jesús? ¿Y usted cómo llegó ahí? Bien. Bueno, las Discípulas de Jesús es un instituto religioso fundado por un sacerdote que vio la necesidad de compartir ese carisma que Dios le regaló con otras personas que pudieran también llevar ese Jesús, a ese Jesús del que él siempre estuvo enamorado y que pudiera compartirlo con otras personas más, donde el sacerdote no llega. Entonces, una discípula de Jesús, él lo decía así, nuestro fundador, llega donde el sacerdote no puede estar. Entonces, ahí en esos lugares tan apartados donde no todos tienen la oportunidad de tener un sacerdote, ahí está una discípula de Jesús. Muy bien. ¿Y usted cómo llega a las hermanas Bueno, discípulas de Jesús? Yo llegué a las hermanas discípulas de Jesús por un sacerdote operario de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. Este sacerdote vio que había en mí una necesidad de encontrarme con ese Jesús, ¿no? Bueno, yo ya había tenido un encuentro con ese Jesús, pero él veía en mí que podía entregarme de una manera más radical. Y me invitó a conocer a las discípulas de Jesús y así fue. A partir de unas misiones, las misiones en la sierra para mí han sido clave, es donde he escuchado con más claridad que el Señor me llamaba, ¿no? Y me invitaba a entregarle a mi vida entera, totalmente, ¿no? Y servirle de otra manera, más radical, más específica. Y bueno, usted decide ya entonces... ¿Se va a las misiones? ¿Inmediatamente entra a la congregación o cómo es ese proceso? Sí, bueno, se le llama seguimiento, el primer paso que uno hace, ¿no? Hay un acompañamiento con una hermana y es clave las misiones, ¿no? Te invitan a las misiones, de esa manera también conoces el trabajo que hace la comunidad, que hacen las hermanas y posteriormente vas llevando un acompañamiento humano, religioso, familiar también, para ir profundizando en ese llamado que te hace el Señor. Y bueno, yo a partir de las misiones, la primera misión que tuve fue clave para mí, ¿no? Yo descubrí ahí ese Jesús totalmente que me decía, sígueme, ¿no? Ven, sígueme, a través también de todo lo que yo viví en la misión, las personas con las que conviví, la pobreza, el deseo que la gente tenía de conocer a ese Jesús. Repito, las misiones en donde están nuestras comunidades de discípulas de Jesús, no tienen la posibilidad que tenemos nosotros de tener un sacerdote cerca. Entonces hay una necesidad muy grande de conocer a Jesús, de recibir los sacramentos y la gente lo busca. Y yo en esas primeras misiones que viví pude ver cuánta necesidad tenía la gente de conocer a ese Jesús. Y el Señor a través de esos rostros me invitaba a llevarle a esas personas, ¿no? A acercarlos, a que lo conocieran. Y bueno, yo he vivido enamorada del Señor toda mi vida, ¿no? A lo largo de mi vida le he descubierto constantemente y me preguntaba, ¿qué podía hacer yo de mi vida? Nunca me planteé el casarme. Realmente pensaba en poder hacer de mi vida algo de trabajo social, ¿no? Estudiar una carrera que me llevara a servir a los más necesitados, a los pobres. Y bueno, no me planteé nunca el casarme. Y fui constantemente, pues me la pasaba en la iglesia, ¿no? En trabajo social, en catequesis, en todo, en mi parroquia. Y bueno, en esas misiones vi tan claro que el Señor me invitaba a servirle ahí, ¿no? A amarle en esas personas. ¿Cuántos años tenía usted, hermana, cuando fue a esas misiones y empezó todo este proceso de discernimiento? Tenía, estaba por cumplir 16 años y viví esas misiones y a raíz de ellas pedí un acompañamiento ya más personal dirigido precisamente a vida religiosa, ya me decidí, ¿no? Vida religiosa.
y tenía 16 años cuando comencé. Viví esas misiones y comencé mi acompañamiento vocacional. Bueno, es que, pregunto porque se ve usted muy joven y digo, pareciera que tomar una decisión así de radical, pues uno pensaría en personas ya muy maduras y demás, pero bueno, el Señor nos seduce y nos llama al tiempo que Él lo considera. Algunos, dice aquella parábola, ¿no? Algunos los llama al iniciar el día, otros al mediodía, otros al atardecer. Hermana, usted dice, yo nunca pensé en casarme, pero bueno, para las personas que hoy nos ven les tengo una noticia. La hermana hoy es la novia antes de la boda, porque el día de mañana ella va a profesar sus votos. Prácticamente el día de mañana se casa, hermana. Se casa, obviamente, no con un hombre, sino con el Hijo del Hombre, ¿no? Con nuestro Señor. ¿Cómo se siente? Me siento emocionada, muy emocionada y también un poco nerviosa, ¿no? Eso es algo normal, pero me siento muy emocionada, muy agradecida porque el Señor ha puesto sus ojos en mí y me ha ayudado, me ha sostenido en todo este recorrido que he hecho, ¿no? Del proceso vocacional, porque han sido varios años, y el Señor ha estado siempre ahí animándome y constantemente diciéndome, es aquí, es por aquí. Yo me siento muy feliz, estoy muy emocionada y muy agradecida sobre todo, ¿no? Pidiendo constantemente que el Señor sea mi fortaleza para lo que sigue, ¿no? Porque voy a decir sí para siempre, pero es un sí que es de todos los días. Claro, como lo es el matrimonio, como lo es cualquier vocación, ¿no? Uno dice sí y existe un momento específico en el que el sacramento se realiza, pero ese sí es de todos los días. Los sacerdotes todos los días se levantan y dicen sí, quiero ser sacerdote. Los matrimonios se levantan y dicen sí, quiero permanecer en este sacramento, etcétera. Hermana, ¿y cómo cambia su vida a raíz de mañana? Porque estoy seguro que sus trabajos, no es lo mismo la jornada, por así decirlo, de una novicia o de una postulante a una religiosa ya profesa, ¿no? ¿Cómo cambia? ¿Qué viene para usted ahora? Bueno, pues yo estaba en comunidad de formación, aunque ya tenía actividad de apostolados, ahora lo que voy a hacer es estar en comunidad ya de misión, con un apostolado ya más específico y una comunidad que ya no es de formación. Voy a estar en la misión, en misiones, en la Sierra de Hidalgo, en un trabajo muy específico de catequesis, de formación, pues precisamente en lo que es la sierra, con estas personas tan necesitadas que ya mencionaba antes, ¿no? Con ese deseo de encuentro con Jesús. Y yo estoy, la verdad, que muy feliz por ello, porque siempre he deseado trabajar laborar en la misión, ¿no? Desde pequeñita, cuando yo decía que quería ser religiosa, pensaba mucho en las misiones, en poder abrazar a todas esas personas que son el mismo Jesús que se hace presente. Entonces, ese es lo que voy a hacer a partir de mi profesión perpetua. Hermana, pues mire, todas las personas que me ven seguro se estarán preguntando, ¿y por qué el testimonio de Sor Shaira en esta cita bíblica específicamente? Juan estaba prisionero, está en un contexto en el que a lo mejor, aún a pesar de ver los milagros de Jesús, de ver los signos aparentemente claros, llega un momento en que también dice, ¿será el que ha de venir? ¿Será por ahí? ¿Será el camino? Y yo, bueno, no sé para usted, yo sé que ha visto cosas maravillosas en las misiones, yo sé que ha visto cosas maravillosas en su etapa de formación y todo eso, pero ¿le ha pasado como a Juan de decir, híjole, ¿sí será? Sí me ha pasado. Bueno, a veces las situaciones de dificultad nos hacen como tambalear un poquito, ¿no? Entonces uno no ve como muy claro, pero bueno, dichosa la gente que tiene una confianza totalmente plena en el Señor y que no duda ni un momento, ¿no? Pero a mí sí me ha pasado que quizá en el momento de dificultad he vivido así
como Juan, ¿no? Pensando, sí es a quien hemos de esperar. Pero el Señor es tan bueno, es tan claro, Él te va marcando el camino. O sea, Él cuando una vez te ha dicho y te ha llamado, constantemente te va mostrando el camino. Y así lo he descubierto hasta este momento y seguramente el resto de mi vida el Señor seguirá mostrando por dónde he de caminar, ¿no? Y yo confiada, puesta en sus manos, y es así como yo quiero pues también vivir y responderle. Es que creo que ahí está la clave, hermana, porque uno nunca duda del poder de Dios, del amor de Dios, ni del llamado de Dios. De lo que se duda es de las fuerzas, de la humanidad, del decir, sí voy a poder, sí es esto. Y la duda está en la humanidad propia, ¿no? Más que en el llamado de Dios. Pero bueno, hoy verla tan feliz, tan entregada, tan enamorada de su ahora mañana esposo, pues a la gente de pronto nos pasa como a la gente del texto, ¿no? Que Jesús les dice, tocamos la flauta y no bailaron. Hicimos esto y no quedaron contentos. Vino Juan, hacía esto y ustedes decían, está loco. Viene el Hijo del Hombre que, bueno, bebe y demás, es un borracho. O sea, pareciera que el mundo no comprende, ¿no? O no va en la misma sintonía de los planes de Dios. ¿A usted le ha tocado experiencias así en las que le digan, híjole, yo creo que tú estás mal? O sea, como que, ¿cómo se te ocurre, no? Eres joven, eres inteligente o qué sé yo. A lo mejor en la misma familia, en su comunidad, no sé, ¿le ha pasado eso? Sí, se me ha pasado muchas veces, creo que desde que estaba pequeñita y me encuentro con el Señor. Bueno, mi familia no era muy religiosa y yo de pequeñita, bueno, uno cuando es pequeño y tiene los deberes en casa y uno los hace porque, bueno, si lo haces te dejamos ir a jugar o algo, ¿no? Y en mi caso era hacer todos mis deberes, mis responsabilidades con mucho más gusto porque me dejaban ir a misa. Entonces yo desde muy pequeñita sí he experimentado eso. No siempre se ha entendido el por qué mi relación con ese Dios que constantemente he descubierto y sí me ha tocado que me han dicho estás loca o que no me entiendan. En mi misma familia, en mi etapa como estudiante también muchas veces me apodaban la monaguilla porque todo el mundo sabía que siempre estaba en la iglesia, que hablaba de Jesús. O sea, yo no tenía miedo de hablar de ese Jesús que me enamoraba, que me tenía loquita, ¿no? Yo constantemente hablaba de él y no lo entendían. O sea, sí lo he experimentado, sí a veces ha sido duro, pero vale la pena, ¿no? O sea, uno no puede callar ese fuego, ese amor que lleva dentro, que Dios le mueve. Entonces, sí lo he vivido. Claro, digo, cuando uno está enamorado eso se nota, ¿no? Y no puede hablar más que de eso. Hermana, pues ya para ir cerrando, seguramente las personas que nos están viendo, pues conocen a alguien. O son esa joven que, igual que usted a lo mejor siente ahí la espinita, siente el llamado, pero da miedo. Por supuesto que da miedo seguir a Jesús porque, como dice aquella frase, ¿no? Él no nos pide mucho, nos lo pide todo. Entonces, ¿qué palabra le podría dirigir usted a esas familias, a esas jóvenes o a esos jóvenes también varones que están sintiendo esa llamita en el interior? Bueno, yo los invitaría a que en ese silencio, en ese encuentro con el Señor, en tu diálogo con Él, te dejes, te abandones en las manos de Jesús. Él sabe qué es lo mejor para ti, sabe por dónde va a llevarte y Él no nos pide más de lo que no pueda darnos. Confía plenamente porque, bueno, todos los sitios donde Dios nos llama es lo mejor, ¿no? Donde Él nos quiere es lo mejor. Y simplemente entrégate, sé feliz, porque quien vive de Dios está alegre. En medio de las dificultades, porque en todos lados las vamos a encontrar, pero Dios es siempre fiel y siempre nos fortalece y nos va mostrando por dónde hemos de caminar. Solo abre bien los ojos, ten un corazón dispuesto, unos oídos atentos y abiertos a lo que Dios te pide. A eso te invito, que lo hagas, que puedas lanzarte y que le digas sí, porque no te equivocarás.
Fíjense qué hermosas palabras y muy precisas las que acaba de decir la hermana. Él sabe lo que es mejor para ti. Ni siquiera tú sabes qué es lo mejor para ti. ¿Qué te toca hacer? Abandónate. Y confía, sé feliz. Como bien dice la hermana, es un Dios fiel que cumple su palabra, que cumple sus promesas y que lo único que quiere es que seamos felices. Hermana, pues de verdad, muchas gracias. Le agradezco el que comparta con nosotros su vocación, su vida y sobre todo esta felicidad de una persona que ha hecho esto, abandonarse y dejarse amar por el Señor. Muchas gracias, hermana, y pues bueno, invito a toda nuestra audiencia a que hagamos mucha oración por ella porque pues el día de mañana hace sus votos perpetuos, el día de mañana se casa con nuestro Señor y bueno, le espera una vida llena sí de bendiciones, pero también de muchas pruebas, dificultades y de muchos retos. Entonces, hacemos mucha oración por usted, hermana. Claro que sí, muchas gracias, agradezco su invitación y sobre todo pido su oración por todos los que estamos de este lado, ¿no? en esta vocación específica que el Señor nos ha hecho, que oren por nosotros. Gracias, hermana. Muchas gracias. Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Quiere nuestra felicidad y ha trazado un plan perfecto para ti y para mí. Seamos obedientes, seamos mansos, colaboremos con ese plan para que podamos ser felices. No pongamos resistencia como los fariseos, que pasaron toda la vida inconformes y jamás pudieron reconocer la presencia del Mesías en medio de sus vidas. Comparte este video para que el Evangelio de nuestro Señor llegue al corazón de muchas más personas. Suscríbete a nuestras redes de Facebook, Instagram, Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video. Recuerda que todos los jueves a las 6 de la tarde se estrena un nuevo capítulo de Verdaderamente Humano. Y sobre todo, no olvides que es con tus palabras, pero sobre todo con tus acciones, que hacemos que Cristo viva en medio de nosotros. Hasta la próxima. Escucha con fidelidad y anuncia con valentía que no hay nada más sólido, profundo y sabio que ese anuncio en esta canción, comunicando a los hombres los frutos de la salvación. Cristo vive en medio de nosotros, Él siempre es fiel, su palabra se hace vida aquí en su grey. Somos una iglesia en salida.